Eunon. La noticia de hace no mucho, concretamente el 22 de abril del 2021, era Igor el ruso declarado culpable del asesinato de un ganadero y dos guardias civiles en Teruel. El veredicto del jurado ha sido alcanzado por unanimidad. El criminal serbio tiene una cadena perpetua en Italia por 2 muertes y otra pena de 21 años de cárcel por intento de homicidio. Y luego posteriormente el gobierno, esta es una noticia del 5 de mayo del 2021, el gobierno delega la concesión de las medallas al operativo de Igor el ruso. Se presentó una batería de preguntas en el Senado por un senador valenciano, entre las que se cuestionaba el por qué el Ministerio de Interior decidió conceder esas medallas, arrugándose el gobierno, no aclarando finalmente si concederá las medallas al mérito a los mandos y guardias civiles que participaron en el operativo de detención de este Norbert Feher, alias Igor el ruso. Es un tema interesante. Bueno, la pregunta la hizo Mulet, valenciano, a instancia de Chunta Aragonesista, por qué pasó en Teruel. Pero bueno, el asunto estriba en cosas más profundas que creo que ameritan una reflexión. Dejando de lado el asunto de un antiguo miembro serbio de aquellas guerras de los Balcanes y todo aquello, y el intercambio de la información respecto a los delincuentes o potenciales delincuentes o gente que ha cumplido o puede cumplir delitos dentro de la forma de pilar de interior de la Unión Europea. El asunto estriba en el ámbito del Estado español, porque no se entiende esta noticia sino en paralelo a todas esas ideas de recentralizar las casas cuartel de la Guardia Civil de zonas rurales a ciudades núcleo de zonas rurales, es decir, extirparlas de lugares más pequeñitos para concentrarlas en capitales de provincia o lugares así, o comunidades, capitales de comunidad y lugares así, lo cual a la mal llamada España vaciada le llevará a perder números y mandos de la Guardia Civil, que son los que necesitan, sobre todo en aquellos territorios que no tienen más policía que la local. Los municipios que la tengan no son depositarios de ser una nacionalidad, no son depositarios de tener una tradicional policía propia, ni siquiera de tener una unidad adscrita a la Policía Nacional de raigambre o control de la comunidad autónoma, como pueda pasar en Andalucía o en Galicia, o ha pasado también en Asturias, Aragón o Valencia. Son lugares en los que la protección de los más débiles, como pueden ser esta gente que estaba en ese momento en el que les pilló Igor el ruso, cuando asesinó a esa persona que estaba en su casa, en su finca rural, haciendo sus cosas de agrícola-ganaderas, pues le pilló y le mató. Desgraciadamente, descanse en paz. Y luego mató a 2 guardias civiles, cuando al de un tiempo pudieron, después de dar la alarma, pues claro, el asunto está en que hay otros lugares en el Estado español, como somos vascos y catalanes, donde no necesitamos un exceso de policía, porque ya tenemos Policía Nacional Vasca, por ejemplo, o los Mossos de Escuadra, y la policía local. Por lo tanto, estamos sobrecubiertos y por lo tanto el Estado español debería de proveer, porque claro, el sistema de déficit y deuda del Estado español impide la generación de nuevos números en la Academia de Ávila, donde sea que esté la otra academia, bueno, pues para la policía y la Guardia Civil. Por lo tanto, es imposible ampliar el número de funcionarios en estos cuerpos de seguridad del Estado que ejercen su labor en las
tierras de las Españas, en el ámbito, por ejemplo, de Teruel, en Huesca, en Soria, en Zamora, en lugares donde el despoblamiento es creciente y por lo tanto dan la idea de que es antieconómico, es costoso mantener los números de la Guardia Civil en una casa cuartel que cada vez tiene menos preponderancia y menos peso y menos demografía interna, por lo cual es un costo demasiado elevado para los ojos de cierta gente. No, hay que quitar a números donde no hace falta, en País Vasco y Cataluña, por ejemplo, y llevarlos a donde son muy necesarios. Esa España que necesita seguridad, que necesita guardias civiles, policías, y necesita ser asegurada por su gobierno y por su institucionalidad a la que han votado con su papeleta. Son realidades que también se transmutan y se transmiten respecto al modelo Ayuso. Claro, Madrid solamente puede ser Madrid porque ese modelo no se puede llevar a otras comunidades en tanto en cuanto la capitalidad del Estado. Franco la quiso llevar a Sevilla en 1942, lo cual hubiera sido probablemente bueno. Pero bueno, Madrid es la capital del Estado y por lo tanto tiene triple red a cualquier salto mortal que quiera hacer cualquier presidente de comunidad de Madrid. Y por lo tanto es el chupa chupa, la aspiradora que vacía de recursos tanto económicos como demográficos al ámbito rural adyacente en las Castillas y en otros lugares como por ejemplo Aragón o Extremadura, respecto a la capitalidad del Estado, es decir, a Madrid respecto a España, chupando y drenando recursos que obliga a la gente a emigrar a Madrid y por lo tanto hay menos gente y no habiendo menos gente pues hay menos necesidad objetiva o supuesta respecto a la seguridad y por lo tanto los que se quedan están más desprotegidos y acaba pasando cosas como este Igor el ruso que aparece un día por ahí y no hay medidas preventivas ni para detenerle antes ni durante y solamente puede ser después con la desgraciada forma de haber muerto 2 miembros de la Guardia Civil. Por lo tanto, hay que hacer un repensamiento respecto no solamente al hecho de la realidad de la capitalidad y de las propias comunidades que están alrededor respecto al tema del autogobierno, sino también respecto al tema de la seguridad, que es un tema muy importante porque ya es cierto que tampoco están muy preocupados con la proyección exterior de la defensa. No hay una cultura de defensa respecto a el ámbito del Estado español y por lo tanto es un debe que no se ha querido establecer. Da igual el gobierno ni de derechas ni de izquierdas, ni del PP ni del PSOE respecto a la defensa, pero por lo menos el tema de la seguridad que nos lo lanzan a vascos y catalanes como arma arrojadiza y nos meten con calzador policías y guardias civiles, deberían de despojarse de esa, sobre todo por ejemplo en el tema vasco. O a los catalanes, bueno, los catalanes llevan su propia vía de locura, locatis locatis, pero bueno, ellos sabrán, pero por lo menos en el ámbito vasco tenemos una realidad objetiva de seguridad exitosa en la rama de la Archancha con la Academia de Arcaute y las policías locales que hacen su trabajo en el reparto de tareas que les corresponde. Y aquí sigue habiendo, en Araba, Vizcaya, Guipúzcoa y también en Navarra, sobre todo después de la devolución, porque en el año 62 recordemos que Franco le quita la competencia de tráfico a una policía, la policía foral, quien nace precisamente para controlar las carreteras y caminos. Nace para ello. Y en el año 62 les quita la competencia. Y deben de volver a tener la competencia de tráfico, que creo que a finales de este año 2021 será una realidad completa y por lo tanto, dejando de lado, no se les quiere expulsar a la Guardia Civil porque seguirá teniendo competencias en Navarra, pero a policías, guardias civiles, es decir, gente que está ahora controlando el tráfico, pueden pasar a ser policías forales y si quieren seguir siendo guardias civiles, su competencia como patriotismo, como elemento de españolidad, deberían de ir a León, a Teruel, a Huesca, a Soria, a Badajoz, a Cuenca.
a cubrir la necesidad objetiva de defensa que tienen la población en España, sobre todo en la zona rural, la zona más desprotegida por las distancias respecto al núcleo principal de población y la necesidad de una cercanía y proximidad con los sistemas de seguridad, sobre todo cuando ha habido problemas respecto a la financiación de propias policías locales en cuanto se ha necesitado la mancomunación de servicios en algunos lugares, hay 8.000 municipios en el Estado español y evidentemente no todos pueden permitirse el lujo de tener una policía local propia, aunque solamente sea un mando y un miembro de patrulla. Y por lo tanto es necesario el refuerzo desde el ámbito del Estado de esos policías y guardias civiles que nos tratan de meter con calzador a vascos y catalanes. No lo necesitamos. Lo que necesitamos es que España sea segura en su ámbito rural y que de esa manera tratar de evitar cosas, granos que explotan con este push que salió respecto a Igor el Ruso y todas sus andanzas criminales, que es lo que sirve de motivación para explicar estas circunstancias respecto a esta triste conmemoración, respecto a la justa condena respecto a este personaje que no solamente tiene condena en el Estado español, sino también en Italia y en otros lugares. Por lo tanto, hay dos focos. Primero, mejorar la relación interna respecto a los delitos y el tráfico de información en el ámbito de la Unión Europea, pero más allá de eso, respecto al Estado español, reconocer la influencia y los flujos respecto al drenaje de recursos personales, demográficos, también económicos, respecto al ámbito, al hinterland de influencia de Madrid, respecto a León, a Castilla la Vieja, Castilla la Nueva, a Extremadura, incluso a Aragón, drenando recursos de esas zonas y produciendo una serie de despoblaciones que llevan a no ver la necesidad de establecer tantas casas cuartel como en el pasado, tanta policía como en el pasado, drenando también esas casas cuartel a lugares más poblados, dejando un poco inermes y un poco desprotegidos a lugares que son españoles y muy españoles, que no han tenido nunca dudas de su españolidad, que nunca han tenido problemas respecto a la bandera, al himno, pero que su patria les deja en cierta medida abandonados al quitarles los elementos de seguridad necesarios para su tranquilidad y convivencia. Y por lo tanto, mi recomendación es esta que digo respecto a estas circunstancias derivadas a propósito de la condena de Igor el Ruso, este triste elemento que sucedió en Teruel, que paren y reviertan esta situación respecto a la mal llamada España vaciada, el drenaje de recursos por parte de Madrid y el revertir la idea respecto al establecimiento de seguridad. Y dado que no se pueden establecer muchos más funcionarios en policía y guardia civil, pues allí donde no son necesarios, donde están de más, están de sobra, se los lleven a donde sí hacen falta para los españoles y muchos españoles, como son los de la España vaciada, la España rural, que hacen una labor encomiable y muy importante respecto al suministro de productos agrícolas y ganaderos y merecen un respeto como ciudadanos libres e iguales a todos los demás, consagrado en el artículo 14 de la Constitución española. Aquí lo que consagra la igualdad en derechos, concepto muy importante que también tiene que tener su derivada en la protección y la percepción de seguridad que tengan, para que elementos como este de la carnicería de Igor el Ruso no lleve a pensar que están desprotegidos y que necesitan un arma personal, por ejemplo, para llevar la justicia por su mano, que sería el peor de los escenarios probables que pudiera derivar cosas como esta, porque la democracia y la justicia son forma y fondo y la garantía de confianza en las instituciones de las que nos hemos dotado, en que si hay una transgresión de estos
derechos humanos, una transgresión respecto a la convivencia y al normal desenvolvimiento de la convivencia en sociedad, va a tener no solamente un castigo a posteriori, sino va a haber medidas preventivas y que limiten el potencial criminal en esa sociedad. Y por lo tanto, como digo, más guardias civiles y más policías en la España rural. ¿Y de dónde tienen que salir? De aquellos donde no hacen falta. Por ejemplo, en Euskadi. Las cosas claras y el chocolate espeso. Y sin más, es que ricasco, bueno, descanse en paz, las 3 personas que murieron en ese... sin más, es que ricasco, aurorat, beti helpia.